De la tablita de Machinea, volvemos en directo al Congreso con nuestro móvil Gustavo Valenza. Adelante. Marina, Carlos Raimundi es diputado, es el titular del bloque de Solidaridad e Igualdad y en algún modo planteó una diferencia con respecto a uno de los 4 artículos de este proyecto, que lo que está haciendo es eliminar una parte del impuesto a las ganancias, que es la llamada tablita de Machinea. ¿Cuál fue la oposición que planteó el bloque de ustedes? Bueno, nosotros acompañamos el proyecto, porque la verdad que la tablita era una injusticia. Pero lo que decimos es que, apoyándonos justamente en el discurso que hace la presidenta y en el discurso que hace el gobierno, de que hace falta enfrentar la crisis con políticas que generen actividad económica, hay algunos impuestos que hay que tocar. Por ejemplo, en momentos de crisis como esta, ninguna empresa puede plantearse ganancias extraordinarias. Sin embargo, nosotros tenemos mineras y petroleras que están facturando cifras extraordinarias que no se condicen con la situación de crisis. A esas ganancias extraordinarias hay que aplicarles también una alícuota. La Argentina grava salarios, le pone 21% al IVA, a los pequeños salarios. Es prácticamente un impuesto de consumo. Sí, pero la persona que gana 100 pesos cobra de verdad 79, porque 21 van al IVA. Entonces, ¿cómo mantener eso y no ponerle impuesto a las ganancias, por ejemplo, a la compraventa de títulos, a la compraventa de acciones, a la renta financiera? No se explica. Entonces, lo que nosotros decimos al gobierno es, esto lo acompañamos, pero hacen falta otras cosas que le den más equidad, digamos, a todo esto. Y con lo que le proponemos al gobierno, estaría recaudando 7.000 millones de pesos más, con lo cual evitaríamos la ley de blanqueo de capitales, porque entonces vendría dinero sano en lugar de venir dinero enfermo por el blanqueo. ¿En algún momento tuvieron la oportunidad de dialogar entre los presidentes del bloque la posibilidad de presentar algún proyecto para una reforma impositiva integral? No, y ahora menos, es decir, lo hemos intentado 1000 veces. Tenemos proyectos sobre eso. Nosotros en junio del 2008, con el bloque de Solidaridad e Igualdad, presentamos un proyecto de reforma integral del impuesto a las ganancias. Ahora, no se podía hacer en aquel momento, porque dicen, ¿para qué cambiar si las cosas van bien? Ahora nos dicen, no podemos hacer una reforma porque estamos en crisis. Entonces siempre hay un motivo por el cual ese debate se demora. Ahora, nosotros intentamos hablar, intentamos dialogar. Ahora, lo que vemos es que hay un clima de mucha exasperación en la política argentina. Es muy difícil plantear políticas de Estado en un clima de tanta exasperación, donde el expresidente critica, el vicepresidente dice estallido social, Carrió habla de banda de asaltantes. Digo, ¿cómo hace una sociedad si sus principales referentes, en lugar de bajar el tono y empezar a discutir políticas de Estado, se acusan recíprocamente? Entonces es muy difícil discutir reformas integrales en ese marco, ¿no? A lo mejor porque los temas realmente importantes no son los que se están discutiendo. Yo creo que hay una vieja forma de hacer política a la que le conviene la diatriba, le conviene el improperio, el insulto, el agravio. Ahora, la pregunta es, ¿al país también le conviene eso? Y yo la verdad que cuando veo que hay una amenaza de crisis muy fuerte que viene de afuera, que no la trajimos nosotros. Puede haber errores en la política económica, pero la crisis externa no es nuestra, no la inventamos los argentinos, la padecemos los argentinos. ¿Cómo enfrentarla? Hay que enfrentarla con mucha actividad económica. Ahora, para eso hay que tener un clima político distinto. Ahora, daría la impresión de que a determinados dirigentes les conviene más matarse para poder ver cómo captan un voto, sin importarle que lo primero es el país, porque nosotros tenemos que discutir cómo hacemos para compensar, por ejemplo, la merma de la industria automotriz en la Argentina. Ahora, ¿se puede discutir desde el agravio eso? Raimundi, ¿esto va a servir, esto de eliminar la tablita de Machinea, va a ser una inyección al consumo de nuestro país? ¿Va a servir para modificar un poco lo que es la rueda económica que está haciendo en la actualidad muy baja o de muy poca circulación teniendo en cuenta la crisis? Bueno, yo creo que está bien haber eliminado esto. Partamos de esa base. Pero si queremos que realmente todo lo que se elimine, digamos, como impuesto distorsivo, vaya al consumo, hay que bajar la alícuota del IVA. Porque el que gana 7.000 pesos probablemente consuma más a partir de este reintegro de ganancias
pero probablemente también compre dólares. Y no es lo mejor que le puede pasar a la Argentina, porque el que necesita en este momento los dólares es el Estado, no los particulares. Entonces, si uno le sacara la alícuota al IVA, o si cambiara las escalas del monotributo, por ejemplo, que está muy mal planteado, no es un mal impuesto, es un buen impuesto que quedó desactualizado, porque hoy, con la inflación, un monotributista facturando muy poquito tiene que pagar un impuesto muy alto. ¿Y eso qué hace? Conspira, por ejemplo, contra que tenga un empleado más. Bueno, esas cosas también hay que actualizarlas, porque eso sí va todo a consumo, eso no va a comprar dólares, eso va a consumo. Bueno, diputado, muchísimas gracias. Escuchábamos entonces, venía la palabra de Carlos Raimundi, diputado nacional del bloque Solidaridad e Igualdad. Nos planteaba un poquito cuál es la opinión que tiene este bloque, teniendo en cuenta, en principio, que se está planteando también una reforma integral impositiva a impuestos que siguen siendo distorsivos, como por ejemplo el IVA. Esto al menos es lo que plantea el diputado Raimundi. Aquí siguen llegando diputados todavía, continúa una sesión que seguramente en poco más de una hora va a culminar, pero que tiene que ver ya con algunos temas generales que se están tratando dentro de este recinto, teniendo en cuenta que es la última reunión durante este año 2008. Ustedes en estudios.